Bueno, vamos a continuar con diodos. Todavía no terminamos diodos, pero ya estamos cerca del final. Nos falta este tema, otra aplicación, y pasamos al diodo Zener para terminar, que es un elemento importante, ¿sí? El diodo Zener como regulador. Entonces, esta es otra aplicación de los diodos en donde reunimos los dos circuitos dos de los circuitos que hemos visto. O sea, vimos muy al principio, cuando empecé a ver los rectificadores, les comenté que el diodo seguido de un capacitor como elemento de salida forma un detector de pico, ¿sí? Si yo pongo un voltaje senoidal, un diodo, esto es un rectificador de media onda. Si yo agrego un capacitor, entonces el capacitor cuando el voltaje polarice así, tome esa polaridad, el diodo conduce, el capacitor empieza a cargar, y a medida que el voltaje de la senoidal aumenta, el diodo carga hasta llegar al pico. Después, cuando el voltaje baja de este lado, el capacitor se queda a más voltaje del que tiene la fuente ya empieza a bajar y el capacitor se queda a su pico. Eso hace que el diodo se apague y el capacitor se queda ahí, en ese valor. Pueden venir más picos de voltaje, pero ya no va a pasar nada, porque el diodo ya no va a volver a conducir. Necesitaría que este voltaje superara a este, y ya no lo va a superar, solo va a ser igual en estos puntos, va a ser igual en las crestas. Entonces el diodo no vuelve a encender más que al principio y se carga al voltaje pico. Este circuito se llama entonces un detector de pico, o sea, detecta el pico y ahí se queda, ¿sí? Es un detector de pico. Ese circuito, junto con el último que vimos, que son los fijadores de pico positivo, pico negativo, forman lo que se llama los multiplicadores de voltaje, ¿sí? Esos dos circuitos forman multiplicadores. Hay multiplicadores de voltaje que pueden hacer más del doble. Este es un duplicador de voltaje o doblador. Hay triplicadores, cuadruplicadores, y se podría incrementar más, pero solo tienen utilidad cuando los voltajes que se quieren magnificar son grandes, porque entonces las caídas de voltaje en los diodos no les causan mucha merma, no los disminuyen demasiado, ¿sí? Si los voltajes de entrada son bastante grandes, entonces no hay mucha merma de voltaje, mucha disminución. Este circuito doblador de voltaje se compone, aparte del transformador, que puede ser un transformador reductor o no reductor, puede ser que sea un transformador que sea seguidor nada más, o sea, lo que entra sea igual a lo que sale, tenga el mismo número de vueltas en el primario y secundario y me entregue el mismo voltaje. Y nada más lo uso como un elemento de aislamiento para no cortocircuitar por alguna razón la línea de alimentación. Entonces en ese caso puede ser un transformador seguidor, o puede ser un transformador aumentador en vez de reductor, que me incremente el voltaje al doble primero, ¿no? Tengan la intención de hacerlo primero al doble o al triple, y ya después este circuito entra a doblar el voltaje. Estos circuitos, los multiplicadores de voltaje, se les llama así, pero no mantienen la condición de alterna del voltaje. Aquí entra un voltaje en alterna, pero lo que sale acá es un voltaje en directa. Todos los multiplicadores de voltaje son así. Entra un voltaje de alterna y sale uno en directa, pero sale del doble. Su voltaje de salida es del doble, pero es voltaje directo.
A la salida es voltaje directo, a la entrada es voltaje alterno. Entonces, estos circuitos igual también se usan mucho en los transmisores y los receptores de sonido, como las televisiones y los radios. Sobre todo en las televisiones es muy recurrido. Se forma de dos partes. Primero, esta etapa, ¿sí? O sea, aquí, de aquí, acá, esta etapa es un capacitor y un diodo. Si ustedes se fijan, es exactamente un fijador de nivel, como los que acabamos de ver en el video anterior. El fijador de nivel que tenemos aquí, si ustedes se fijan, es un fijador de pico positivo. Si yo dibujo a la señal senoidal que está aquí en el secundario, aquí hay un voltaje oscilatorio, una senoidal. Si este voltaje senoidal lo dibujo en el diodo, es un fijador de pico positivo. O sea, aquí mi recurso es tomar el diodo, ahí está, fijo la señal y digo, es un fijador de pico positivo. ¿A qué nivel? Al nivel que yo mido aquí cuando el diodo enciende. Cuando el diodo enciende. Entonces, el diodo enciende ¿a qué valor? A punto 6, punto 7. A punto 6 o punto 7. Vamos a suponer ahorita, nada más para identificar por qué se le llama doblador, vamos a suponer que el voltaje es despreciable porque este es muy grande, el voltaje del secundario. Imagínense que fuera un transformador de línea de 1 a 1, una relación de 1 a 1, fuera un seguidor, ¿sí? Entonces, si acá entran 170 volts de pico, van a salir 170 volts de pico. 170 volts es mucho más grande que el voltaje de encendido. Voy a despreciar entonces el voltaje del diodo, voy a suponer que es un diodo ideal. En ese caso sería, este circuito es un fijador, aquí, o sea, es un fijador de pico positivo a nivel el voltaje del diodo, que sería 0 volts, porque lo considero despreciable su voltaje, es ideal. ¿Sí? Fijador de pico positivo a nivel 0. ¿Qué va a hacer entonces aquí? Que en este diodo me va a entregar un voltaje de aquí, voy a quitar y voy a poner aquí el voltaje, ¿no? Pues un voltaje V01. Entonces, V01, ¿cómo va a ser? Primero, voy a trazar primero PS. Este es BS. Después voy a trazar V01 según esta identificación que acabamos de hacer. Es un fijador de pico positivo a nivel 0. Entonces el 0 está aquí, el nivel 0, y hace esto. Aquí es menos BP, menos 2 veces BP, ¿sí? Hasta ahí es lo que ha pasado. Luego, ¿este circuito qué es? Es el circuito con el que empecé este video. Es un detector de pico, ¿sí? Pero si se fijan, la posición del diodo me dice que va a cargar, va a conducir el diodo y a cargar el capacitor cuando este voltaje tome valores negativos, ¿sí? O sea, todos estos que tiene aquí. Entonces va a conducir así en ese momento. Estos valores negativos van a hacer conducir al diodo y el capacitor va a cargar. ¿A qué valor va a cargar? Pues al pico máximo de este voltaje, que sería menos 2 BP. Entonces el capacitor aquí, este circuito va a ser, le voy a dar su nombre, que es un
detector de pico negativo. Hasta ahí es un detector de pico negativo. Razón por la que este voltaje, el V02, vamos a llamarle V02, va a ser este valor. Se va a cargar al pico negativo con esta polaridad. Va a tener 2 veces Vp. Así que aquí me va a entregar este voltaje. Este es el eje del tiempo y 2 veces Vp. Este es el V02. ¿Sí? Esa va a ser su salida. El proceso en que se logra esta recarga, pues va a ser todo este comportamiento, pero ya que haya oscilado hasta acá y llega a este valor, ahí se va a cargar y se va a quedar en ese valor y esa va a ser la salida. Así que este circuito me está entregando el doble del voltaje que entró Vp y me entrega el doble, pero también me lo convierte de alterna directa. Entonces este circuito convierte AC, más bien así, me pongo corriente alterna a corriente directa y entrega el doble. ¿Sí? Así que ustedes imagínense si aquí estoy alimentando 170 volts pico en el secundario, que es un transformador de 1 a 1 y hay 170 volts, acá me va a entregar 340 volts negativos. ¿Sí? Este es un doblador de voltaje, para eso me sirve, ¿no? Igual existe triplicador y cuadruplicador, en algunos libros lo traen, como Bolestad tiene esos circuitos, los muestra. Hay otros libros que también lo llegan a mostrar y hay libros que ya no le dan importancia porque cuando se habla de triplicador, cuadruplicador o más, son útiles para ingeniería eléctrica, no para electrónica, y los libros normalmente de donde se expone son libros de electrónica. Por eso ya no hacen mucho hincapié en la utilidad que es para ingeniería eléctrica. Ahora vamos a ver este otro circuito, que es un doblador de voltaje de onda completa. Este circuito, el doblador de voltaje de onda completa, es como ustedes lo ven, se llama de onda completa porque usa un arreglo semejante a un rectificador bifásico, semejante, ¿sí, no? Entonces, ¿qué hace este circuito? Este circuito pues consta de 2 diodos, D1, D2, aquí están nombrados, D1, D2, en estas representaciones de cómo opera. Entonces tiene su transformador, que igual puede ser seguidor o reductor o aumentador. Eso ya depende de la utilidad que le vayamos a dar. Aquí está el voltaje de secundario. Es de aquí a acá, voltaje secundario. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes, este circuito opera alternando. No enciende los diodos al mismo tiempo, es como en el rectificador bifásico. El diodo D1, este diodo y el diodo D2. Cuando el voltaje sea positivo, Vs mayor a 0, que es esta condición, o sea, Vs mayor a 0, va a tener esa polaridad, así como está. Con esa polaridad positiva, el diodo D1 está en posibilidades de conducir porque el más está al ánodo y el menos, aunque sea a través del capacitor, el menos está al cátodo. ¿Sí? Entonces, este diodo conduce. Al mismo tiempo, este positivo, véanlo hacia dónde está al cátodo de este diodo. ¿Sí? El positivo que tenemos acá está al cátodo de este diodo. Y el negativo que tenemos aquí está al ánodo. El negativo, vean, a través del capacitor, ahí está, a través del capacitor está al ánodo.
Entonces este diodo se va a abrir. Por eso es que esta rama se traza punteada aquí, porque no va a operar, el diodo está aquí apagado, ¿sí? Este diodo está en inversa a causa de este voltaje, pero este diodo está en directa, por eso lo pongo on, está encendido, ¿sí? Está en directa este diodo. Esta es la rama que circula, el voltaje, el semiciclo positivo recarga al capacitor así. Entonces este está oscilando así, y eso hace que este se cargue a su tope, se va a cargar al voltaje pico que tiene el secundario, ¿sí? Entonces este carga así y llega a BP, es el voltaje que va a cargar este, y aquí lo vamos a tener, aquí tenemos el voltaje BP. Cuando el voltaje, este voltaje se vuelva negativo, invierta su polaridad, ¿sí? Lo vamos a ver, en realidad va a estar así, aunque su polaridad las terminales lo medimos así, nosotros lo medimos así, pero así va a estar presentándose físicamente el voltaje, ¿sí? Con esta polarización, este diodo está polarizado inverso, negativo al ánodo, positivo al cátodo. Entonces este diodo está apagado. Al mismo tiempo este negativo lo tenemos al cátodo, el negativo al cátodo, y el positivo lo tenemos al ánodo, ¿sí? Este positivo al ánodo y su negativo al cátodo hacen que este diodo esté en directa. Por eso estas líneas son continuas, porque son las que están conduciendo, mientras que las que tienen a este apagado las pongo punteadas. Aquí tengo entonces a este diodo encendido. ¿Cómo se está aplicando el voltaje? Si ustedes se fijan, el positivo lo tenemos al positivo del capacitor de abajo, el capacitor C2, ahí lo tengo, y el negativo lo tengo a través del diodo, pero lo tengo, está conduciendo, es un corto, este negativo lo tengo acá, abajo. Entonces cuando este alcance su cresta, está así, está haciendo esto. Cuando alcance su cresta negativa, menos BP, aquí, ese BP se va a reflejar invertido acá. Aquí voy a ver entonces el BP, este va a ser ahora así, va a ser ese comportamiento, y acá se va a ver como si fuera positivo, o sea, se va a ver otra vez así, así, y ahí se va a quedar, ¿sí? Pero en realidad pues está invertido el voltaje, nada más que la conexión hace que se vea al revés. Así que aquí tenemos BP y también aparece acá. Solo requiere un ciclo para que primer medio ciclo carga el capacitor de arriba, el segundo medio ciclo en la senoidal carga el capacitor de abajo. Ya están los dos con este voltaje, y el voltaje de salida es la suma de estos dos, así que el voltaje de salida va a ser el voltaje del capacitor 1 más el voltaje del capacitor 2, que va a ser BP más BP, o sea, 2 veces el voltaje pico, ¿sí? El doble. Así que este circuito es un doblador de voltaje. Si quiero que me dé voltajes negativos, porque puede ser un doblador, aquí me da alterna directa, pero esta directa que sale es positiva. Si quiero que me dé una directa pero negativa, o sea, menos 2 BP, pues tengo que invertir tanto los capacitores para que no estallen, y también los diodos. Invierto los diodos, invierto los capacitores, y va a aparecer con signo negativo, menos 2 BP, ¿sí? Va a ocurrir el procedimiento similar, pero conduciendo primero el diodo de abajo y después creo el diodo de arriba, es cosa de verlo, pero hace en esencia lo mismo, ¿sí? Este es entonces un doblador de voltaje. Si yo le voy a poner una carga que normalmente es una resistencia, ¿sí? O sea, pongo una resistencia acá y es una carga, déjenme borrar ahí, pero ya vimos que me da el doble, ¿no? Entonces este es un doblador. Ahora yo voy a conectar una resistencia de carga aquí. Cuando yo ponga la resistencia de carga,
voy a tener un circuito RC. Estos capacitores en serie me van a dar un equivalente como paralelo matemático, ¿no? O sea, estos dos me van a dar una capacitancia equivalente que va a ser C1 paralelo con C2 y me va a dar una constante de tiempo que va a ser RL por la capacitancia equivalente. Esta constante de tiempo va a hacer que los capacitores se descarguen por aquí. Si yo no me preocupo porque esta constante sea grande, se va a descargar muy rápido y no me va a servir de nada mi doblador de voltaje. Pero si yo me aseguro de elegir capacitores lo bastante grandes o una resistencia bastante grande, si es que esa resistencia la puedo yo elegir, el chiste es que el producto sea lo bastante grande, entonces estos capacitores no se van a descargar casi, se va a descargar muy poquito cuando pase un periodo. Cuando pase un periodo se va a descargar muy poquito y va a volver a recargar porque va a volver a encender este diodo para recargar lo que perdió. Así que es necesario que esto, así como lo vimos en un ejemplo anterior de otro circuito, esta constante de tiempo tau sea mayor o igual a 100 veces el periodo de la señal BS, o sea, de esta señal, ¿sí? Así que aquí, si esta señal tiene un periodo que es 1 sobre 60, aquí necesito que sea 100 sobre 60, o sea, mi constante de tiempo sea mayor o igual a 100 sobre 60. Vamos a ver, es 100 entre 60, me da 1.67 segundos. Con eso aseguro que no se descarguen los capacitores y me funcione como lo que es un doblador de voltaje. También este circuito entonces convierte corriente alterna a corriente directa, ¿no? Aparte de que dobla el voltaje. Y les digo, si quiero voltaje negativo, pues invierto todo. En el circuito anterior, vamos acá otra vez, regresamos al circuito inicial que vimos, multiplicador de voltaje. Este circuito estamos viendo que convierte alterna directa, pero me entrega una salida negativa. Si yo quiero una salida positiva, que me dé el doble pero positivo acá, pues entonces tengo que invertir también los elementos. El capacitor lo invierto porque tengo que invertir al diodo para que cargue en sentido contrario, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo que hacer es invertir ponerlo así, invertir el diodo para que cargue de esta manera y se cargue al voltaje pico, así. Y al mismo tiempo también lo tengo que invertir, y este capacitor lo tengo que invertir porque va a cargar al revés, si no va a estallar. Entonces este circuito sería un fijador de pico negativo, ya no sería positivo, ahora sería fijador de pico, véanlo aquí, negativo, ¿sí? A nivel 0, ¿sí? Desplaza la señal hacia arriba y otro detecta el pico, así que esta señal ya no sería así, ahora tendría la señal llegando hasta 2 BP, fijador de pico negativo, fija el pico negativo, la empuja, la desplaza a 0 y se encarga de detectar el pico, de manera que ahora el eje del tiempo pues sería sería mi eje de tiempo, ¿sí? Y por acá
hagan de cuenta así, esto es el 0 y este sería 2 BP. Entonces mi voltaje de salida sería el doble positivo, ¿sí? Nada más es cosa de invertir. De la misma forma, si yo le voy a conectar una resistencia de salida RL, aquí también se va a formar una constante de tiempo de este capacitor C2, acá es C1, ¿sí? Aquí se va a formar una constante de tiempo. Este capacitor se puede descargar a través de este diodo y esta resistencia, y este capacitor igual se puede descargar por aquí. Entonces hay dos constantes de tiempo, una que es RL C1 y otra tau 2 que es RL C2. Debo cuidar que esas dos constantes de tiempo sean mucho mayores que el periodo, ¿sí? Entonces tengo que cuidar que cualquiera de ellas, ¿sí? Cualquiera de ellas, de esas constantes, sea mayor o igual a 100 veces el periodo. Otra vez el periodo es 1 sobre 60, así que eso viene aquí como hace rato y se hace el mismo razonamiento, ¿no? O sea, esta tau esta o esta debe ser mayor o igual a 1.67 segundos. Así que yo voy a elegir los capacitores para que se cumpla esa condición, ¿sí? O sea, esto me va a dar 1.67 segundos, ¿sí? Si esta resistencia, por ejemplo, si RL vale 1K, entonces pues yo elijo la capacitancia aquí, o sea, yo digo, bueno, RL por C es 1.67, entonces C sería 1.67 entre 1K, o sea, C sería, bueno, aquí no es que es así, espérenme tantito, es tau es mayor o igual, mayor o igual a 1.67, entonces C sería mayor o igual a este valor, o sea, mayor o igual a 1.67 o 1670, microfarad, sería 1670 microfarad. Vean el valor de mi capacitor, como debería de ser, mayor a 1670. Así que aquí elegiría C igual a 2000 micros, por ejemplo, o sea, 2000 microfarad es valor elegido, valor elegido, ¿sí? Del capacitor, ¿sí? Esa sería la manera de hacerlo. Es muy sencillo de trabajar con estos circuitos, porque no es mucho detalle, simplemente es cuidar las constantes de tiempo del circuito, ¿sí? Vamos entonces a dejar esa parte y vamos ahora con otra aplicación. Esta otra aplicación de los diodos de propósito general, que son estos diodos de propósito general, es una aplicación que se llega a usar a veces cuando nos hacen falta con puertas lógicas, pues se pueden hacer con puertas lógicas discretas, o sea, con diodos, ¿sí? Entonces esta sería nada más con puertas lógicas. La ventaja de las compuertas lógicas discretas es que nos pueden permitir manejar voltajes de cualquier nivel. No, las compuertas digitales solo manejan voltajes de baja potencia y de niveles ya preestablecidos, 5 volts para las compuertas llamadas TTL, y 12 volts para las compuertas llamadas CMOS. Entonces en circuitos digitales se manejan este tipo de compuertas para manejar señales con niveles de 0 y 5 volts o 0 y 12, o también hay creo que de 12 y menos 12, o sea, son los niveles que llegan a manejar las compuertas lógicas.
¿sí? Pero aquí las compuertas lógicas que nosotros podemos ver con diodos pueden manejar el nivel de voltaje que se nos antoje a nosotros, nada más es cosa de la utilidad para la que nos puede servir, ¿sí? Entonces hay dos compuertas lógicas básicas que son la compuerta OR y la compuerta AND, ¿sí? El símbolo, ustedes saben, los símbolos de las compuertas es la compuerta OR, pues se simboliza así, tiene por ejemplo una OR de dos terminales, ¿sí? Acá tiene la entrada A, la entrada A, la entrada B y la salida. En las compuertas los niveles de voltaje se clasifican en niveles lógicos 0 o 1, de manera que la entrada A o B solo puede tener valores de 0 y 1 y la salida igual, valores de 0 o 1. Una compuerta OR tiene si tiene dos entradas, tiene 4 combinaciones de niveles de voltaje. Puede tener niveles de 0, puede tener 0 y 1, 1 y 0 y 1 y 1. Son los niveles lógicos, ¿sí? A niveles lógicos, o sea, es el número binario que se asigna a ese nivel de voltaje. Y su salida, como es una compuerta OR, va a ser 0 cuando las dos sean 0 y 1 cuando cualquiera de todas las demás combinaciones ocurra. Cuando haya un 1 en las otras combinaciones, todo es 1, ¿sí? Entonces, de forma práctica, esto se está refiriendo, esta es la tabla de verdad de la compuerta lógica, pero a nivel real se refiere al nivel de voltaje. Estos números se refieren a los niveles de voltaje que estamos alimentando. Entonces voy acá así así, ¿no? Entonces aquí por ejemplo, si en esta tabla la entrada A se refiere a un voltaje aplicado ahí, la entrada B se refiere a otro voltaje aplicado acá, y la entrada C se refiere al voltaje que recojo en la compuerta de salida. Entonces, si estoy hablando, por ejemplo, de niveles lógicos de voltaje ordinarios, de los que se manejan en las computadoras y los circuitos de laboratorio, pues son 0 volts, 0 lógico es 0 volts, 1 lógico son 5 volts. 0 y así. Entonces tendría estas combinaciones. Cada vez que yo alimente combinaciones así, la salida va a entregarme valores semejantes a esto. No me tiene que entregar exactamente 5 volts, puede ser un voltaje que esté alrededor de 5 volts. El chiste es que sea un nivel alto, y el nivel bajo que esté también alrededor de este valor de 0. No tiene que ser 0 volts, ¿sí? Pero puede estar cerca de este y ya se considera un 0 lógico, y si está cerca de 5 se considera un 1 lógico. La compuerta OR de dos entradas es así. Son dos diodos conectados a una resistencia, y la salida se toma sobre la resistencia. Entonces esta sería el voltaje BC, le voy a poner así, BC. Acá sería el voltaje BA, acá el voltaje BB, ¿sí? BA se refiere a esta entrada, BB a esta entrada, BC, esta terminal, se refiere a esta, ¿sí? Donde está el voltaje BC. Entonces aquí tengo los diodos D1, D2. Esta es una compuerta lógica de dos entradas. Si yo quiero 3 entradas o 4 o 5, pues le agrego los diodos que me hagan falta, y entonces voy a tener que trabajar con una tabla de combinaciones más larga, porque voy a tener que ver todas las posibilidades
que se pueden mezclar ahí, ¿sí? En este caso, lo único que hacemos es analizar por partes, de acuerdo a cada combinación, las compuertas, los diodos. Por ejemplo, si yo le aplico 0 volts y 0 volts, 0 aquí y 0 acá, eso es equivalente a poner un corto, esta y esta, a tierra. O sea, como si yo tomara mis dos terminales, las uniera y las aterrizara. En ese momento mi circuito no tiene nada que polarice en directa a mis diodos. Los diodos están apagados. Como los diodos están apagados, no hay flujo de corriente y no hay corriente por la resistencia. Si la corriente por aquí vale 0, o sea, vamos a poner esta condición, ¿no? Voy a hacer prolongación de esta tabla para hacer el análisis del circuito. O sea, si tengo 0 volts aquí y acá, mis diodos están apagados. Entonces, el diodo 1 está, lo voy a poner aquí, diodo 1, perdón, y diodo 2. Este diodo está apagado y apagado. Si los diodos están apagados, no hay corriente, no hay flujo de corriente, y entonces la corriente en la resistencia R vale 0. Si la corriente por aquí vale 0, esta corriente, el voltaje vale 0, ¿sí? Así que mi voltaje DC vale 0. Los diodos apagados hacen que la corriente del diodo 1 y la corriente del diodo 2 sean también 0 amperes, ¿sí? ¿Se fijan? O sea, 0 amperes, por eso esta corriente vale 0. Los diodos están apagados. Ahora voy a aplicar 0 y 5. 0 y 5 en este circuito. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy poniendo 0 a la terminal A. La terminal A la pongo a 0, pero la terminal B la conecto a una fuente de 5. Así. Entonces, esta fuente polariza este diodo en directa, positivo al ánodo, negativo al cátodo. El diodo D2 se polariza en directa y vamos a pensar en el diodo real. Aquí hay 5. Este diodo enciende con punto 6. Como tiene punto 6, esos puntos 6 se restan de 5 y acá la salida, aquí en este nodo, de aquí a tierra, van a aparecer 5 menos punto 6, o sea, 4.4 volts. Es lo que aparece a la salida, ¿sí? Si aquí hay 4.4 volts, este voltaje es el que recibe este resistor, de manera que la corriente va a ser este voltaje sobre esta resistencia. Entonces llenamos nuestra tabla. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, acá hay 4.4. 4.4 tiene este diodo de este lado. De este lado tiene 4.4. Pero de este lado tiene 0 volts. Entonces, ¿cómo está este diodo? En inversa. Tiene más voltaje en el cátodo que en el ánodo. Así que está en inversa. Como está en inversa, se apaga, se abre. Así que este está apagado. Y el diodo 1 encendió gracias al voltaje. Y la corriente sería este voltaje sobre la resistencia, que sería entonces 4.4 sobre R. Voy a escribirla, pero aquí voy a subir tantito estos números que están muy abajo. Entonces tengo 0, 0, 0. Ahora es 4.4 sobre R. ¿Cuánta corriente pasa por D1? Nada, porque está polarizada inverso y se abre. Entonces aquí hay 0.
¿Y cuánta pasa por D2? Pues ese mismo valor que pasa por R viene de este diodo, así que pasa otra vez 4.4 sobre R. Vean cómo se está comportando mi circuito. Ahora viene la otra combinación. Hay 5 volts en VA y 0 en VB. Entonces, ahora es esta la que tiene la fuente de 5. Y esta otra la que tiene aterrizada esa terminal porque tiene 0 volts. Este diodo, el diodo 1, está recibiendo 5 volts a el ánodo. Y como tiene 5 volts, este diodo aplicados acá se va a encender, se va a quedar con 0.6 volts, aquí queda con 0.6, ¿sí? Y ahora es este diodo el que le quita 0.6 a esta fuente y hace que acá a la salida aparezcan otra vez 4.4. 4.4 que aparecen en este lado los refleja este diodo aquí. Aquí va a tener 4.4 y de este lado tiene 0, de manera que está polarizado inverso, está abierto. Este diodo está apagado y este está encendido, así que ahora el diodo 1 es el que enciende, el diodo 2 es el que se apaga y la corriente IR vuelve a ser 4.4 sobre R, otra vez 4.4 sobre R, pero ahora es D1 el que conduce esta corriente, esta misma, así que sería 4.4 sobre R. Y el diodo 2 está en inversa, tiene 0 corriente. ¿Sí? Es ese comportamiento. Vamos con la última combinación, 5 y 5 volts. Hagan de cuenta que entonces agarro una sola fuente, no necesito dos fuentes. Con una sola fuente de 5 volts, ahí conecto los dos diodos. Entonces esta fuente de 5 volts polariza en directo los dos diodos reflejan un encendido, una caída de 0.6 porque conducen. Tengo positivo al ánodo de los dos, ¿sí? Y negativo al cátodo de los dos a través de la resistencia. Entonces no le hace que estén 0.6 aquí, 0.6 acá, solamente una vez se le resta el voltaje a esta fuente, por este camino o por este otro. Son 5 menos 0.6, 4.4, ¿sí? Me vuelve a dar este valor, 4.4. La corriente aquí vuelve a ser 4.4 sobre R, pero ahora los dos diodos están encendidos, entonces tengo aquí encendido y encendido, y la corriente es 4.4 sobre R. El primer diodo conduce y el segundo conduce. Los dos diodos me dan esta corriente. Como son iguales, si son iguales, deben llevar cada uno la mitad de la corriente que consume la carga. Así que aquí tendría la mitad aquí y la mitad acá. O sea, de este valor total, la mitad está aquí, en este diodo, en 1, y la otra mitad en este diodo que es de 2. Así que aquí tendría 2.2 sobre R y 2.2 sobre R. Esa sería entonces el comportamiento de este circuito de una compuerta de 2. ¿Sí? Aquí está como los diodos se reparten la corriente, pero su suma me da el valor de la corriente total en esta resistencia. Ya depende de la resistencia el valor de la corriente. Cuánto valga esta resistencia va a ser la corriente que fluya por ahí, ¿sí? Ese es el circuito. Si quiero otras compuertas, pues pongo otras compuertas, pero en esencia cumple esta tabla de verdad en su código binario, ¿sí? La otra compuerta es la compuerta AND. La compuerta AND la voy a poner acá, de este lado.
Entonces sería, bueno, esta ni siquiera le puse el nombre, pero ahí la llamé, ¿no? Esta es la compuerta OR. Bueno, aquí empezamos. ¿Qué le pongo aquí? La OR, aquí se la voy a dar, ¿no? La compuerta OR. Ahí está, ¿no? Ahora, la compuerta AND. Este es el símbolo de una compuerta AND. Es así. Y ahí está. Entonces, la compuerta AND. Igual voy a poner una compuerta de dos entradas, una salida. Esto es la entrada A, la entrada B, la salida C. El circuito equivale a este circuito. Bueno, vamos a ver. Ahí tienen ustedes la compuerta AND y su esquema eléctrico interno con diodos. Y digo con diodos porque las compuertas no se hacen en realidad con diodos, se hacen con transistores que simulan esta operación con diodos, ¿sí? O funcionan mejor hechas con transistores. Entonces, igual que la compuerta OR tiene dos entradas, una salida, puede tener más entradas. Si quiero que tenga 3, 4 entradas, pues pongo más diodos aquí conectados a este nodo, al nodo donde va la resistencia. Este circuito, a diferencia de la compuerta OR, requiere un voltaje VCC para operar este esquema, ¿sí? El voltaje VCC debe ser del orden de este voltaje. Entonces, la tabla de verdad, por ejemplo, de este circuito, su tabla binaria es así. Tiene 4 combinaciones. Tiene 4 combinaciones. Sus salidas son 0, mientras una de las entradas valga 0, la salida es 0, y solo cuando las dos sean diferentes a 0, entonces mi salida vale 1. ¿Sí? Es una compuerta AND, se le llama producto binario. La compuerta OR es una suma binaria, que es la que les había mostrado por acá, ¿no? De este lado. Entonces, aquí son el código binario que nosotros empleamos en este tipo de compuertas que ya las venden integradas. Es un circuito integrado que trae 6 compuertas, si mal no recuerdo. 2, 4, 6, 2, 4, 6, sí, creo que son 6 compuertas cada circuito integrado, ¿sí? De 2 entradas. A nivel de voltajes sería algo como esto. Bueno, sí, o sea, otra vez considero el nivel de voltaje tradicional, que es el voltaje de compuertas llamadas TTL, por el tipo de transistor que emplean.
Entonces estas compuertas trabajan en sus extremos, digamos con 0 volts y 5 volts. 0 volts es 0 lógico, 5 volts es el 1 lógico. Entonces pero no necesariamente tengo que estar en 0. Si estoy alrededor de 0 volts ya se considera 0. Por ejemplo, si tengo 0.6 volts como el de un diodo, el voltaje de un diodo, pues ya se considera un 0 lógico. Y si tengo un voltaje, por ejemplo 4.5 o 4.4 volts, se considera un 1 lógico. Si tengo 4 volts, igual se puede considerar un 1 lógico, es el nivel alto. Entonces su salida, apegándome a esta tabla, su salida va a ser 0 volts, mientras una de las entradas tenga un nivel bajo, y 5 volts cuando las dos entradas tengan un nivel alto. Así que esa va a ser su tabla de verdad de estas compuertas. Esta tabla de verdad, o esta, la debe cumplir este esquema. Vamos a verificarla. Igual que en la compuerta OR, voy a trazar más columnas indicando cómo están operando los diodos. Entonces aquí, háganme cuenta, lo extiendo, lo voy a poner aquí, es diodo 1, diodo 2, 1, diodo 2, y de 1 y de 2 y R. Esas serían las tablas que vamos a llenar, las columnas. Entonces vean, aquí vamos a hacer el análisis. El primer caso, 0, 0, 0 y 0 volts de entrada equivale a 0 lógico de entrada. Estas dos entradas las mando a tierra. Eso significa poner estas dos a tierra. ¿Sí? Entonces está así. Tengo D1, D2. Cuando yo mando a tierra mis cátodos, el voltaje VCC, que debe ser de más o menos este mismo valor, 5 volts, ¿sí? Este voltaje está polarizando en directa los dos diodos, el positivo. Hagan de cuenta este voltaje, porque a veces nos cuesta trabajo ver un alambre que dice VCC, es algo así. Lo voy a poner así, o una batería, porque los libros acostumbran más dibujar baterías. Ahí está. Entonces es una fuente de voltaje VCC. El positivo de la fuente a través del resistor está al ánodo, positivo al ánodo, y el negativo a través de la tierra, que viene por acá, está al cátodo. Este negativo se va a tierra, que es lo mismo que estar aquí. Entonces el negativo está acá y acá, ¿sí? O sea, mis dos diodos están polarizados en directa. Los dos deben encender, porque es positivo al ánodo. Así que aquí digo, mi diodo 1 está encendido, el diodo 2 está encendido. Si los diodos se encienden, el diodo fija su voltaje a 0.6, así que aquí tengo 0.6, acá tengo 0.6. ¿Sí? Los dos diodos se encienden. Si aquí tengo 0.6 y 0.6, entonces ¿cuánto voltaje queda en el resistor? ¿Sí? En el resistor, ustedes lo ven así, está de esta manera el resistor. De este lado está VCC y de este lado el voltaje que se mide de aquí a tierra es 0.6, de aquí a tierra es 0.6. No le hace que tenga dos diodos, o 3 o 4 o 5, los que haya aquí. Si es una compuerta de más entradas, son más diodos. No le hace que todos ellos tengan 0.6, es como si fuera uno solo, equivalente a un solo diodo de 0.6. Entonces de un lado tengo 0.6, que es el voltaje del diodo, ¿sí? 0.6. Del otro tengo el voltaje VCC. El voltaje VCC, que vamos a pensarlo aquí, que vale también 5 volts. ¿Sí? Este voltaje son 5 volts, como tiene que ir acorde con este valor.
Entonces aquí tendría en esta resistencia un voltaje con esta polaridad y una corriente que circula así. ¿Cuánto vale este voltaje VR? Este voltaje VR vale 5 menos 0.6. 5 menos 0.6, porque los dos son positivos, pero se están enfrentando. 5 menos 0.6 me da, aquí, 5 menos 0.6 es 4.4 volts. Eso es lo que tendría el resistor. Entonces, ese voltaje dividido sobre la resistencia me da la corriente que va a fluir, ¿sí? 4.4 sobre R. Esa sería la corriente que fluye, 4.4 sobre R. De esa corriente que fluye por esta resistencia, así, una parte se va a tener que ir por acá, la otra por acá. Si los diodos son iguales y sus condiciones son iguales, o sea, de un lado están igual que del otro también, o sea, los dos se conectan a tierra, los dos se conectan a R, o sea, son las mismas condiciones, entonces cada diodo se reparte la mitad de la corriente. Quiere decir que aquí vamos a tener 2.2 sobre R, 2.2 sobre R, o sea, se repartieron la mitad de la corriente en ese momento los diodos, ¿sí? Y ahí tenemos ya la operación del primer caso. El segundo caso, tengo 0 volts en VA, 5 volts en VB. Entonces, si tengo 0 en VA, quiere decir que VA va a tierra y que la terminal de VB no va a tierra, sino que va a una fuente que vale 5 volts. Tengo 5 volts en el diodo D2, que es VB, 5. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, que aquí el diodo 1 tiene 5 volts al ánodo, a través de R, pero tiene 5. Y en el cátodo tiene 0. Quiere decir que ese diodo, lo voy a dibujar aquí, así, tiene 5 y 0. Está en posibilidades de conducir. Tiene más voltaje en el ánodo que en el cátodo. Así que este diodo se debe cerrar y conducir. Y fijar 0.6 volts como ya los tiene aquí. El otro diodo, el diodo de abajo, tiene 5 volts, que es la fuente que apareció. Y del lado del ánodo tiene 5 volts a través de R, pero tiene 5. ¿Sí? Además, la resistencia, si ustedes se fijan, crea como un obstáculo porque se puede quedar con una parte de la corriente. En el momento en que este diodo conduce, aquí va a haber una caída de voltaje. En esta va a haber corriente por aquí, va a haber corriente por este diodo y va a haber una caída de voltaje. Ese voltaje se le va a restar a este. Así que se puede decir que aquí en el ánodo de este diodo va a haber menos voltaje. En realidad aquí va a haber un voltaje menor a 5. ¿Sí? O sea, en el diodo 2, el diodo 1, el diodo 2. El diodo 2 tiene un voltaje menor a 5 en el ánodo y 5 volts en el cátodo. ¿Qué quiere decir eso? Que este diodo tiene más voltaje en el cátodo y está polarizado inverso. Este diodo se va a apagar y este se va a mantener encendido, D1, D2. Así que ahora este va a encender, este se apaga. Cuando este se apaga, automáticamente su corriente pues tiene que ser 0. Así que ahora, ¿cuánto voltaje va a tener el resistor? Vuelve a repetirse este caso. De un lado, arriba, tiene 5 volts. Abajo, aquí donde está este nodo, están los 0.6 de este diodo. 0.6 de aquí a tierra. Vean, de aquí a tierra es 0.6. Así que tengo 5 y 0.6. El resistor vuelve a tener 4.4 volts. Con estos 4.4 volts sobre R, circula otra vez la misma corriente. 4.4 sobre R. Como ya nada más hay un diodo encendido y el otro está abierto porque está apagado,
entonces este diodo encendido deja pasar toda esa corriente pasa por el diodo D1 y es la que tenemos aquí, 4.4 sobre R. Esa sería la corriente que circula por el diodo D1, ¿sí? Así que es la misma corriente que por el resistor. Y con eso llenamos el renglón 2. Nos vamos al renglón número 3. Tengo ahora 5 volts en VA, 0 en VB. Entonces, en la fuente VA tengo 5. Pongo aquí más menos 5. Y la fuente VB ya no existe. Dice que son 0 volts aquí. Ahí está, ¿sí? Entonces tengo tierra en el diodo D2. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, ¿cuál de los dos diodos tiene más posibilidades de conducir? El diodo 2 ahora tiene las condiciones que antes tenía el diodo 1. El diodo 2 tiene 5 volts por acá en el ánodo, ¿sí? 5. Y tiene 0 en el cátodo. Así que el diodo 2 tiene 5 por acá, 0. Eso hace que este diodo conduzca y se fije a 0.6 volts ahí. Entonces, aquí hay 5, acá hay 0.6. Estos 0.6 volts se van a reflejar aquí, ¿sí? Aquí se van a reflejar los 0.6. Fíjense, un detalle que aquí que aquí no mencioné, ni tampoco mencioné en la otra compuerta. Cuando el primer caso, cuando tenga 0, 0, los dos diodos conducen y aquí hay 0.6 y 0.6. Entonces, ¿cuánto voltaje estoy midiendo a la salida? Estoy midiendo el voltaje de aquí a tierra, que es el de un diodo, cualquiera de los dos, cuando tenga 0 y 0, ¿no? O sea, esta fuente no está, quítenla, se ponen las dos a tierra, y aquí hay 0.6 y 0.6. En ese momento vale 0.6 volts. Y ese es el voltaje de salida que les comentaba, ¿no? O sea, aquí tenemos 0.6 volts en ese momento. Ahora, el segundo caso que fue 0 y 5. Cuando yo tengo 5 acá y 0 acá. Cuando tengo 0 acá y 5 acá, este diodo fue el que encendió. Se apagó, estuvo apagado, ¿sí? Esta fuente no estaba y la otra fuente estaba por acá, la teníamos así, era así, ¿no? Entonces aquí yo tenía 5, este diodo encendió y nada más por ese hecho, por haber encendido, hace que el voltaje de este nodo a tierra, es el voltaje del diodo, sea otra vez 0.6. Entonces BC es 0.6 cuando este diodo enciende y se apaga, o sea, cuando tengo 0 y 5, que es esta condición, 0 y 5, tengo aquí 0.6, ¿sí? Que es un nivel bajo, es como un nivel bajo de voltaje, ¿sí? La otra condición, cuando tengo 5, 0, que es el caso que estábamos analizando, entonces aquí tengo 0 y por acá 5. ¿Sí? Entonces, bajo estas circunstancias, este diodo es el que tiene más posibilidades de conducir porque no tiene oposición en el cátodo, solamente el ánodo se alimenta por acá, por esta fuente. Entonces este diodo conduce, fija 0.6 aquí, esos 0.6 son los que veo a la salida porque se miden de aquí a tierra, entonces mido 0.6. Este diodo tiene 0.6 aquí, o sea, hagan de cuenta que aquí de este lado, este diodo tiene 0.6 y del otro lado tiene 5 volts. ¿Cómo está este diodo? En inversa, tiene ¿cuánto voltaje? 0.6 menos 5. 0.6 menos 5 me daría menos 4.4 volts, o sea, está polarizado negativo, por eso es que está apagado el diodo 1. Entonces el diodo 1 en esta situación está apagado. La salida
Habíamos dicho que es el del voltaje del diodo 2.6. El diodo 1 se apaga, el diodo 2 es el que encendió bajo esta condición, así, ¿sí? Y otra vez, como tengo 0.6 en esta parte del resistor, en la parte de abajo, y 5 en la parte de arriba, vuelvo a estar en esta situación. 5 en la parte de arriba, 0.6 abajo, que es la salida, 0.6 abajo, y el resistor tiene 4.4. Dividido sobre R me da la corriente que pasa por el resistor. Entonces aquí pasan 4.4 sobre R. Esa corriente, ¿por dónde se va? Por el diodo que enciende. Viene por acá, por el diodo que enciende. Este está apagado, este tiene cero corriente. Así que ahora este tiene cero corriente y el diodo 2 se lleva toda la corriente. ¿Sí? Y tenemos el punto 6. Ahora vamos con el tercer caso. Tengo 5 y 5. Entonces pongo una sola fuente. Ahí está, 5 y 5. Están entrando 5 volts aquí, 5 volts acá. O sea, VA, VB tienen 5 volts. Los dos diodos tienen de un lado 5. Y los dos diodos tienen del otro lado 5 también, pero se les atraviesa el resistor. Entonces hacemos de cuenta algo así. 5. Esta es la situación de los dos diodos. De un lado tengo 5, del otro 5, pero el resistor se les atraviesa. Del lado del ánodo hay una resistencia. Si llega a haber flujo de corriente, aunque sea chiquita, de fuga, eso produce una caída de voltaje aquí y acá. Entonces, cuando llegue al ánodo, va a haber menos voltaje. Aquí va a haber menos de 5 si hay una pequeña fuga de corriente que produce una caída aquí en el resistor, que es el mismo, ¿sí? Entonces, con que haya una caída aquí pequeñita, ya se redujo el voltaje en el ánodo de los dos. Eso hace que tenga menos voltaje en el ánodo que en el cátodo. Los dos diodos tienen más disposición a estar apagados que encendidos. Así que aquí mis dos diodos van a tener menos voltaje, o sea, su voltaje va a llegar a ser 0. Si fuera 5 volts, en el mejor de los casos, 5 sería 5 menos 5, 0. 0 volts y no va a alcanzar a encender, porque el diodo requiere 0.6 para encender. Así que no va a encender ninguno de los dos diodos, porque tengo 5 y 5, no puedo tener 0.6 ahí. Así que, como no enciende, los dos diodos están apagados en ese momento. Si los diodos se apagan, entonces es un circuito abierto, o sea, aquí y acá, así, no hay conducción. Haga de cuenta que están abiertos los diodos por esta fuente. Si no hay corriente aquí la corriente vale 0. Bueno, la voy a poner arriba. ¿Sí? Si aquí la corriente es 0 y acá vale 0, entonces esta corriente vale 0, la corriente del resistor. Así que esta corriente vale 0, esta vale 0 y la resistencia tendría que llevar 0 volts necesariamente, ¿sí? Porque no tengo otro camino. Claro que si pongo una resistencia aquí, sí va a haber un camino de corriente y se puede llegar a ser un divisor de voltaje, pero lo mejor es que cuando conectemos aquí algo, primero haya un circuito que aísle a esta compuerta de lo que voy a conectar, ¿sí? Un circuito que haga de aislador, de una interfaz, un intermedio que separe la compuerta de la carga, ¿sí? Para que no demande corriente la carga, para que parezca que no tiene nada conectado, ¿sí? Ese circuito que voy a conectar debe reflejar resistencia de entrada infinita como circuito abierto, para que no demande corriente y haya caída de voltaje diferente aquí, ¿sí? Entonces
en esas circunstancias, así como está ahorita, tenemos los dos diodos apagados, no hay corriente, ¿sí? Y como no hay corriente, este voltaje aquí vale 0. Si aquí hay 0 volts, todo este voltaje se traslada hasta la salida, porque este resistor se queda con 0 volts. Así que aquí hagan de cuenta que tengo esto, que es VR, que vale 0. Acá tengo VC, es el voltaje que quiero saber, ¿sí? Y entonces hay un recorrido, una malla que puedo seguir aquí. Vean esta malla que va de tierra a tierra. Aquí, por ejemplo, es una subida, le pongo menos 5 volts, una subida. Luego viene VR, que es más VR, pero esta vale 0. Y luego viene BC, que también es otra caída, así que es una subida de menos a más, luego es una caída de más a menos, por eso pongo más, otra caída de más a menos, por eso pongo más, ahí, y luego hago esta 0 porque sé que no hay corriente, vale 0, así que despejo BC y BC vale 5 volts, ¿sí? BC vale 5 volts y eso es lo que tengo a la salida. Entonces se cumple mi tabla de verdad. Los niveles bajos no son 0 exactamente, pero están cerca de 0. El nivel alto sí es 5. Vamos con la compuerta de acá, que me faltó ese ajuste nada más en esta compuerta, la compuerta OR, ¿sí? Vean cómo, por ejemplo, cuando tengo 0 y 0, estas dos aquí van a tierra, ¿sí? Entonces tengo tierra. Aquí a la salida habíamos dicho que como los dos están apagados, está apagado y está apagado, acá no hay nada, no hay corriente y esto vale 0 volts, entonces tengo 0, ¿sí? Y luego después viene esta, 0 y 5. Cuando tengo 0 acá, lo voy a hacer así, cuando tengo 0 y 5, esta se va a 0, esta a 5, así, 5 volts. Este diodo es el que va a encender con este voltaje, así que aquí se fijan, 0.6, acá me da 5 menos 0.6, 4.4 volts. Ese voltaje es el que aparece aquí, 4.4 volts. ¿Sí? Cuando se dé la otra combinación va a pasar algo semejante, lo mismo que acá. ¿Sí? 5 y 0 va a hacer que ahora encienda el diodo de arriba y no el de abajo, entonces este va a tener 0.6, la fuente va a estar por acá, así, la fuente de 5, esta va a estar en 0, o sea, va a estar aterrizado, y otra vez va a tener 4.4 acá, ¿sí? 4.4. Y cuando tenga 5 y 5, voy a tener las dos fuentes conectadas a 5. Entonces aquí tengo 5 y esta fuente se conecta. Las dos tienen 5, los dos diodos se encienden a 0.6 con esto, y la salida vuelve a ser 4.4. Entonces acá tengo 4.4, ¿sí? Vean cómo en esta compuerta el nivel lógico alto es el que sale más chico. El bajo si se respeta con 0, se cumple el 0, pero el otro se reduce un poquito, pero sigue siendo un nivel alto, ¿sí? La compuerta OR, la compuerta AND que vimos por allá, ¿sí? Bueno, aquí interrumpo esto y ahí termina lo que son diodos de propuesto general y nos pasamos, ya no nos falta ver el diodo Zener, siguiente video.